Entonces vamos a volver a recordar el método de sustitución. ¿Ya? Entonces para eso, acá tenemos un ejemplo. No nos va a pedir calcular la integral de la siguiente función. ¿Ya? Entonces acá tenemos una función polinómica y otra función exponencial. ¿Ya? Entonces, en acá tenemos que hacer el cambio de variable para sustituir. ¿Cuál podemos hacer el cambio de variable? ¿No? Podemos tomar lo que es el x o el e elevado a la x al cubo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, además tenemos que identificar el tipo de función que estamos, que se nos presenta, ¿no? Justamente en acá, si hacemos un cambio de variable al x al cuadrado, por decir, ya, yo voy a cambiar el x al cuadrado que sea la u, y la derivada de la u va a ser 2x. ¿Está bien? Ahora, lo que el detalle es, en esta función tenemos que buscar algo similar que exista para sustituir. ¿Ya? Entonces, en este caso, si comparamos con la derivada de u, acá tenemos 2x diferencial de x. En la función no podemos encontrar ese similar, ¿no? 2x acá no tenemos x solitos. Si nos cae x al cuadrado, ¿ya? Entonces, el primer cambio, este cambio de variable no nos ayuda mucho. ¿Ya? Entonces, esto no. Buscaremos la otra opción. ¿Ya? Si cambiamos a la variable u, x al cubo, ¿qué nos aparece? ¿Ya? Entonces, derivamos esta derivada de u, 3x al cuadrado por diferencial de x. ¿Ya? Ahora, esta tenemos que buscar en la función si existe algún parecido, por lo menos que aparezca hasta el x, ¿no? El número constante podemos sacar afuera. Entonces, volvemos a la función. Justamente acá nos aparece un x al cuadrado, ¿sí? Y acompañado por la diferencial de x. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces, para hacer el cambio de variable, nosotros tenemos que escoger cuál podemos cambiar, ¿no? ¿Cuál nos ayuda a acercarnos a la función? En este caso, la segunda opción, ya esta opción nos va a servir, nos ayuda. Acá tenemos x al cuadrado, diferencial de x, y en la función tenemos igualito, x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, de esa manera debemos sustituir la variable, ¿no? Entonces, la primera opción está, no nos ayuda mucho, acá solo tenemos x. X diferencial de x, pero en la función original no existe x. Si nos cae x al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa forma debemos sustituir nosotros, buscamos, ¿no? ¿Cuál nos ayuda a solucionar el problema? ¿Está bien? Como ya tenemos la primera, ya no vamos a tomar, la segunda opción vamos a tomar. Entonces acá vamos a sustituir, ¿ya? La integral de, acá el u vale x al cubo, dice, ¿no? Entonces, acá vamos a poner lo que es la e, se mantiene la e, no hemos cambiado para nada, pero hemos cambiado el exponente, x al cubo. Pero x al cubo vale u. Entonces vamos a poner e a la u. ¿Ya? Luego, el diferencial de u, en este caso, para que sea igualito que en la función original x al cuadrado diferencial de x, acá tenemos un número 3 que está por demás. Entonces, ¿qué hacemos con ese número? Lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar x al cuadrado de diferencial de,
x, que es lo mismo en la función original, x al cuadrado, diferencial de x, ya son igualitos. Entonces ya puedes sustituir en vez de x al cuadrado diferencial de x por diferencial de u sobre 3. Entonces diferencial de u sobre 3. ¿Ya? Entonces esta integral ya es muy simple para calcular. Entonces, como un tercio es una constante, podemos sacar afuera y integramos lo que nos queda. E a la u diferencial de u. Entonces, como vemos en esta parte, la integral de esta función es el mismo. ¿Ya? Entonces, acá nos va a resultar, no, la integral es el mismo. E a la u más una constante. Debemos sumar siempre más una constante. ¿Ya? Ahora, esto sería el resultado. Pero como hemos cambiado la u vale x al cubo, en acá debemos volver a la función original. Entonces, un tercio e a la, en vez de la u, vamos a reemplazar su valor, x al cubo, más una constante. Entonces, este sería el resultado de la integral de esta función, ¿no? Entonces, nos ayuda el cambio de variable a simplificar los pasos, ¿no? Acá nos va a pedir, ¿no? Calcular la integral, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a combinar acá un poco con raíces, ¿está bien? Integral de 3x por raíz cúbica de 1 menos x al cuadrado por diferencial de x. Ya, entonces nos pide calcular la integral de esta función. Ya, entonces en acá debemos buscar esta raíz, nosotros le podemos expresar en forma de exponente, ¿no? Entonces vamos a ajustar un poco la integral de 3x por 1 menos x al cuadrado. Ya, esta expresión yo voy a elevar a la raíz 1/3. Ya, entonces en acá ya me queda en forma de exponente, ¿no? Lo hemos convertido la raíz en forma de exponente por diferencial de x. Ya, entonces en acá ya podemos hacer cambios, ¿no? Y así nos fijamos acá en el exponente, acá tenemos un x al cuadrado, ¿sí? Y la otra expresión que sería 3x, aparece una x, ¿no? Entonces, en acá lo que debemos buscar es lo siguiente. Acá aparece una x que sea similar con esta, ¿no? O sea, x por diferencial de x. Eso debemos buscar. ¿Ya? Entonces, para que nos dé algo similar de 3x diferencial de x, podemos hacer cambio de variable lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, acá ponemos si u vale 1 menos x al cuadrado, ¿ya? La derivada de u, derivada de 1 es 0 menos 2x por diferencial de x, ¿ya? Entonces, acá hemos dicho, ¿no? Que aparezca una x con diferencial de x, pero acá ya tenemos, ¿no? Acá una x con diferencial de x, ¿ya? Entonces este menos 2, como está multiplicando, nosotros podemos pasar al otro lado. Entonces diferencial de u, el signo más pasaremos porque en acá no tenemos un signo menos, entonces vamos a pasar entonces menos diferencial de u medios va a ser igual a x diferencial de x. Entonces acá
En la función original tenemos x diferencial de x. Estas dos serían iguales. ¿Ya? Ahora, ajustaremos, vamos a reescribir la integral. Ya nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, 3x, ¿ya? Entonces, acá hemos cambiado, en vez de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Vale u, por u elevado a la 1/3. El exponente no lo hemos tocado para nada. Diferencial de u medios. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy reemplazando acá, el diferencial de u medios? En esta parte era x por diferencial de x. Entonces, esta x que está 3x va a desaparecer con el diferencial de x. Entonces, acá simplemente nos va a quedar esta x ya no estaría acá. Ya lo vamos a eliminar, lo vamos a borrar, porque ya estamos reemplazando. Ya, entonces lo vamos a sacar esta x. Ya, la función reescrito nos va a quedar de esa manera. Ahora, como tenemos algunos constantes, ¿sí? Acá tenemos, además esto era menos, ¿no? Acá es menos diferencial de u sobre 2. Acá tenemos un signo menos. Entonces, vamos a sacar afuera menos 3 medios, ¿sí? Porque acá tenemos un 3 y acá tenemos un 2. Entonces, sacamos afuera la constante, nos vamos a quedar con u elevado a la 1/3 por diferencial de u. Ya, entonces, en esta parte ya, esta integral ya es, no es complicado. Ya, entonces integraremos esa parte, ¿no? Entonces, menos 3 medios por u. Ahora, al exponente, que es 1/3, debemos sumar más 1. ¿Ya? Entonces la suma, a ver acá, vamos a hacer 1/3 más 1. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar como un denominador 3, que va a ser 1, que va a ser 3 más 1, 3 va a ser, ¿no? Entonces nos va a dar 4/3, ¿sí? Entonces acá elevado, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Dividido entre 1/3 más 1. De esa manera, o sea, la regla del exponente de la potencia es esa, ¿no? Debemos aumentar más 1, también debemos dividir 1/3 más 1 también, ¿no? Entonces, de esa manera nos va a quedar la integral, ¿no? Acá ya hemos sumado cuánto vale, entonces elevado a la 4/3 dividido entre 4/3 también, porque es el mismo. Ya acá tenemos 1/3 más 1 y 1/3 más 1. ¿Ya? Luego, acá debemos hacer lo siguiente. ¿Ya? Acá podemos hacer las operaciones, el 3 extremos y medios con esta fracción, ¿no? 3 medios dividido entre 4/3. ¿Ya? Y eso nos va a dar extremos y medios, 3 por 3 va a ser 9, 4 por 2 va a ser 8. ¿Ya? Entonces ya hemos resuelto la parte numérica y nos va a quedar la parte de la variable u. Acá ya podemos volver a escribir en función de x. La u hemos hecho cambio de variable que vale 1 menos x al cuadrado. Pues acá ya podemos escribir 1 menos x al cuadrado. Todo eso elevado a 4/3. 4/3. Ya más una constante.
¿Ya? Ahora, hasta ahí es el ejercicio. Ahora podemos escribir en forma de raíz el 4/3, ¿no? Entonces, para eso, vamos a volver a escribir a la raíz. Ya lo voy a poner esta parte. Aquí vamos a reescribir esa función. Ya, entonces, la función, entonces el final, ya, vamos a continuar acá arriba, va a ser lo siguiente, menos 9/8, menos x al cuadrado, como acá 1/3, hemos dicho que es la raíz cúbica. Entonces vamos a escribir raíz cúbica acá, de toda esta expresión elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, más una constante, ¿no? Entonces, esta expresión, esta potencia podemos escribir en forma de raíz. Que recuerden que raíz cúbica se convierte en elevada a la 1/3. Entonces acá tendríamos 1/3, raíz cúbica sigue, pero en este caso ya está elevada a la cuarta la expresión. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos combinar con raíces, con exponentes, para poder resolver en cambio de variable o sustitución, ¿no? También se le conoce como cambio de variable, ¿no? Tiene otro nombre. ¿Ya? Entonces hasta acá estaríamos completando la primera parte, método de sustitución. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, me escriben al mensaje, al chat. ¿Ya? Luego, el otro punto que hemos visto es la parte de lo que es método por partes. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo para resolver, calcular la integral de, dice, ¿no? X al cuadrado, diferencial de X, dividido entre raíz de 1 más X, de eso, ¿no? Entonces, en este ejemplo, nos pide que resolvamos por método de por partes, palabra que debemos recordar, ¿ya? A ver, recordaremos un poco lo que era una palabra llamada hilate, ¿ya? Entonces, por método de partes debemos aplicar esta, donde la i significa una función que funcionará irracional, L es logarítmica, la a va a ser algebraica, la t es trigonométrica y la e es exponencial, ¿ya? Entonces, en acá debemos identificar eso, hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿qué función tenemos acá? Tenemos una función irracional, ¿no? La raíz, también lo que es la algebraica, ¿ya? Ahora, en este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. La fórmula general para función por partes es lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos una integral donde necesitamos u por b, b diferencial de u, ¿no? Entonces, acá vamos a tener u por diferencial de b, ¿no? Esta es la fórmula general de la integral por partes. Ya, entonces hay que buscar una variable u y la otra variable que sería la b. ¿Ya? Ahora, en este caso vamos a hacer cambio de variable. ¿Ya? Vamos a agarrar la u. Vamos a asignar lo que es el x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, diferencial de u, la derivada, sería 2x diferencial de x. ¿Ya? Por otra parte, tenemos acá la raíz. Pero esta raíz hemos dicho que podemos expresar de forma
exponencial. Ya, entonces reescribiendo un poco esto, vamos a tener lo siguiente. 1 más x. Ya hemos hecho cambio de variable a la u. Y ahora nos faltaría lo que es la parte de la b. ¿Ya? Entonces, diferencial de b va a ser igual a 1 más x todo elevado a la menos 1/2 por diferencial de x. ¿Ya? En acá hemos escrito 1 más x elevado a la 1/2, ¿no? Está en el numerador. Pero podemos subir esta expresión al numerador, pero con exponente negativo. ¿Ya? Eso es lo que he hecho acá, ¿no? Entonces, por eso acá he escrito 1 más x elevado a la menos 1/2. Integraremos esta parte porque necesitamos la b. Luego de hacer expresar de esta forma, debemos aplicar las integrales. ¿Ya? Entonces, acá vamos a aplicar la integral a ambos miembros, donde vamos a obtener la b.